Ahí primeramente saludar a los últimos que se han estado conectando, que no los había saludado, y también a los que están viendo el video. Entonces hoy vamos a continuar un poco con ejercicios de la parte de potencial eléctrico. Y si nos queda tiempo, empezamos con la parte de teoría de el, ¿cómo es que se llama? De capacitores, para que lo tengan ahí en cuenta. Ok, entonces voy a empezar compartiendo la pantalla. Vamos a ver acá. Creo que estamos acá. Ujú. Entonces, si quieren, resolvamos este ejercicio. A ver un poco si van entendiendo cómo utilizar el campo eléctrico a la hora de calcular un potencial. Acá hay algo importante que no les había dicho en la clase anterior, y es más que todo que cuando uno hace una gráfica del potencial como función de la distancia, ¿verdad? En este caso puede ser el radio, puede ser el eje X o cualquier cosa. El potencial eléctrico siempre debe ser una función totalmente continua. ¿Ok? Yo puedo tener acá un potencial, pero el potencial siempre debe ser continuo. ¿Ok? Compañeros, compañeras. ¿Qué pasa, digamos, cuando tenemos esto, una esfera, por ejemplo, y tenemos el campo eléctrico como función del tiempo? Perdón, como función de la distancia. ¿Qué teníamos ahí en ese caso? Según recuerdan ustedes. ¿O no recuerdan eso? Compañeros, compañeras. Profe, ¿podría repetirle la pregunta? El campo eléctrico, ¿cómo sería, digamos, viendo viendo este ejercicio acá? Tenemos una carga puntual en el centro y tenemos aquí un conductor. Entonces, ¿cómo sería el campo eléctrico como función de la distancia para este caso? Vean que el campo eléctrico como función de la distancia más o menos va a ir aumentando, ¿cierto? O puede, puede ir aumentando o puede ir disminuyendo. En este caso va a ir disminuyendo conforme yo vaya aumentando la distancia hasta llegar a un valor R1. ¿Me siguen?
sí. Sí. Ahora, ¿qué pasa en el centro del conductor? ¿Cómo es el campo eléctrico? No sé, constante, tal vez va paralelo a R. No, el campo eléctrico en el centro del conductor. Sí, es que no sé. No, nadie. No sería cero, profe. Sería cero. Correcto. Campo eléctrico en el conductor es cero hasta que llega un R2. Y después de ahí, el campo eléctrico vuelve a tomar otro valor que va disminuyendo con el tiempo. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, Sí. Entonces vean que el campo eléctrico no es una función continua. Puede tener valores cualquiera en ciertos puntos en específico. Entonces, a diferencia del campo eléctrico, el potencial eléctrico siempre debe tener un valor o una función que sea continua. ¿Me siguen? Entonces, dado esa propiedad que tiene el potencial, entonces vamos a empezar a calcular, a trabajar este ejercicio que tenemos acá. ¿Les parece? Compañeros, compañeras. Voy a quitar la cámara porque siempre me estorba con la parte del chat y los participantes. Entonces, para tenerlos ahí. Ok, entonces, empecemos a trabajar este ejercicio. Pues creo que del libro del Yancoli. Entonces dice lo siguiente, un conductor esférico hueco con carga neta más Q tiene un radio interior R1 y un radio exterior R2 que es el doble de R1. ¿Ok? Entonces, en el centro de la esfera se encuentra una carga puntual dada por Q medios. Vamos a determinar la magnitud del campo eléctrico en cada una de las tres regiones como función del radio. Entonces, primero vamos a calcular el campo eléctrico. ¿Se acuerdan de eso? Compañeros, compañeras. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Antes de calcular el campo eléctrico, lo que quiero que hagamos es, primero, ¿con qué método calculamos el campo eléctrico en esas esferas? ¿Qué método sería el más favorable o el más rápido para poder calcular ese campo eléctrico? ¿Alguien?
Compañeros. Con Gauss, profe, tal vez. Ok. Podemos utilizar Gauss. Dame un segundito. Entonces, podemos utilizar Gauss. Por lo tanto, para poder utilizar Gauss, primero vamos a decir cómo se van a distribuir las cargas en este conductor. ¿Cómo se distribuyen las cargas? Negativos cerca de Q2 y positivos por, por R2. Negativos aquí. Y ese negativo es una carga de menos Q medios. Y vamos a tener positivos acá en el exterior. Con una carga total de más. ¿Cuál sería la carga que tendríamos en el exterior de esa esfera? Q medios. Q medios positivo. Sí. ¿Están todos de acuerdo? Compañeros, compañeras. Sí. Vamos a ver. Si yo a Q medios le sumo menos Q medios, ¿cuánto me da? Sería 0. ¿Y cuánto me están diciendo que tiene el La carga conductor? neta es Q. Entonces, Entonces tendría que ser menos Q medios. ¿qué pasa si yo sumo menos Q medios? Ah, bueno, daría menos Q. Entonces, ¿Cuánta carga tendría en el exterior? 3 medios de Q. 3 medios de Q. Correcto. ¿Se acuerdan de eso o no? sí, profe. Sí. Ok, vamos ahora a hacer nuestra superficie gaussiana, que la vamos a representar como un círculo. ¿Y ese círculo cuánto tiene de radio? ¿Cuál es el radio de ese círculo? R minúsculo. Entonces, primero, cuando R es menor a R1, ¿qué tenemos? Compañeros. Tenemos la fórmula de Gauss
Entonces el producto punto del campo eléctrico, punto diferencial de área, es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto me da esta integral? Compañeros, compañeras. Quiero saber si están entendiendo o no están entendiendo. Igual si me escuchan, no me escuchan. Entonces, por eso es por lo que les paso preguntando. Retirar da EA, la Ok. E por A1. ¿Y cuánto me da esta carga encerrada entre epsilon sub 0? ¿Cuánta carga estoy encerrando en el círculo rosado? Q medios. Entonces sería Q entre 2 epsilon sub 0. Si paso a dividir esta área, ¿qué me queda? Me quedaría entonces 8 pi epsilon sub 0 por el radio al cuadrado. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Sí. Ok. ¿Qué pasa en el siguiente bloque? El siguiente bloque va a ser cuando el radio es mayor a R medios. Perdón, cuando el radio es mayor a R1. Y es menor a 2 veces R1. O es menor a R2. En esta zona, ¿cómo me quedaría esta integral? Compañeros, compañeras. Gabriel. ¿Cómo quedaría eso? Gabriel. Gabriel Marcel. Ok, no está entendiendo bien. ¿Qué es lo que no entiende bien? ¿No se escucha bien no es, o el tema es el que no está entendiendo? Gab- Ok. Silvia Castro. Profe, una pregunta, Sí. porque ahí puso 2 veces R1. Entre R1, bueno, R entre R1 y 2 veces R1. Ah, porque aquí nos dicen que el radio R2 es 2R1. Ok, sí, no había visto eso.
Ok. Vamos a ver. Maricruz Valverde. ¿Qué pasa con el campo eléctrico ahí? Rebeca Fonseca. Axel. Axel Cordero. Alonso Rojas. Pero sinceramente no sé. Dave, vamos a ver. Vea que esta figura de acá, este círculo, lo que está representando es una esfera de radio R. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿cuál sería la integral del campo eléctrico diferencial del área? Estamos sacando o estamos suponiendo que el campo eléctrico va en esta dirección. O sea, el campo eléctrico siempre va a ser perpendicular a la esfera. Entonces, dicho eso, Sí. ¿cómo nos daría E punto de diferencial de área? E por A. E por A. Y eso es igual a cuánta carga estoy encerrando en esa esfera. Esa esfera verde, ¿cuánta carga está encerrando en total? Eso sí no lo sabría, profe. De ahí, Porque cuéntala. adentro tiene Q medios, ¿verdad? Ajá. Pero no sé si ahí contaría el menos Q medios o el Q. Sería el menos Q medios, que es el que está aquí adentro. Entonces sería 0. Entonces, eso es igual a 0. Y si mandamos a dividir el área, ¿cuánto nos da el campo eléctrico en esa región? Di 0. Entonces, 0. ¿sí? Y está bien que es 0. De ahí sí, el campo eléctrico da 0 en el interior de un conductor. Ok. ¿Por qué tanta duda? Compañeros, compañeras. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy cuando el radio es mayor a 2R1 en esta zona de afuera? ¿Esta integral cuánto me va a dar? E por A. ¿Cuánta carga están cerrando en total? Y 3 Sería 3 Q medios. Ok, 3 Q medios.
por epsilon sub 0. Profe, Sí, el conductor, digamos que separaría las cargas de adentro de las de afuera. básicamente. Ok, sí, es que digamos, yo he tenido bastante duda con esto porque sinceramente no tenía muy claro la teoría, digamos que de eso del conductor, no lo había visto. ¿Ok? En la parte interna del conductor, las cargas, cuando son cargas estáticas, las cargas son 0. O sea, las cargas se van a ir hacia la superficie. En el caso de Ok, que tenga una carga adentro, esta carga va a traer cargas que va a polarizar el conductor y va a traer cargas en la parte interna que básicamente bloqueen esa carga que está adentro. ¿Ok? ok. Entonces ahí vamos a Profe, tener una polarización. ¿Sí? verás que a mí no me quedó claro de cómo sacó que la carga afuera es 3Q medios. De ahí sumando todas las cargas que hay adentro. Si yo sumo Q medios menos Q medios da Q medios menos Q Cero. medios da 0. Y los 3 Q medios que tengo en la parte externa, ¿cuánta carga estoy encerrando yo en esa parte? Solo la externa. Y hay 3 Q medios. Correcto. ¿Me siguen o no? Profe, entonces ahí el campo eléctrico quedaría como 3Q sobre 8pi epsilon sub 0 por r al cuadrado. Correcto. Ok. Porque el área es 4pi. Vamos a ver. Bueno, R2 al cuadrado. Pero R2, ¿quién es? Dos veces R1. 2 veces R1. Entonces al elevarlo al cuadrado, eso me da. Entonces sería 2 por 4 por 4. 2 por 4, 8. Y 8 por 4 daría 32. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, Ujú. sí, sí, yo creo que yo lo había hecho mal. Entonces sí. Ah, no, perdón. No, no, aquí fue donde yo lo hice mal. No sé por qué puse R1. Aquí es R, porque es el radio. Es el radio de la esfera gaussiana. Entonces aquí quedaría 8 R. ¿Me siguen? Es este radio de la esfera gaussiana que mide R. No este radio de acá. ¿Ok? Que es el área Profe, de la esfera gaussiana. ¿Sí?
¿Qué pasaría, digamos, que nos dicen que hay una carga afuera, digamos, totalmente afuera, no, no en el conductor ni adentro, digamos? Ok, esto me dice, voy a borrar todo este montón de cosas que hay aquí. Usted dice que pongo una carga puntual aquí Sí. de 3Q o de Q. Ujú. Mm, Básicamente esto me alteraría la forma en que se distribuyen las cargas en el conductor. Porque igual esto polarizaría un poco y las cargas aquí cerca de de esta Q serían negativas, mientras que a este otro lado serían positivas. Eso pasaría. Entonces ya Gauss no me serviría tanto en ese sentido. Ok, Sí. sí. Sí, entonces aquí yo tendría zonas donde la carga neta es cero, aún en el exterior de ese caparazón. Básicamente eso es lo que me dice la teoría. Ok, entonces, ya que tenemos esa parte de ahí, eso es lo que nos queda. Entonces, el campo eléctrico para R menor a R1 sería Q sobre 8pi epsilon sub 0 R cuadrado. El campo eléctrico entre R1 y R2 sería 0. Y el campo eléctrico para mayor a R2 sería 3Q sobre 8pi epsilon sub 0 R cuadrado. ¿Estamos claros? Compañeros, Sí. compañeras. Sí. Entonces, si ya tenemos eso, ¿cuál sería el potencial en cada uno de esas zonas? Se puede separar aquí en partes para calcular los potenciales. ¿Ok? ¿Cómo calculo el potencial? Si ya conocemos el campo eléctrico, lo podemos calcular como la integral del campo eléctrico punto diferencial punto DDR. ¿Se acuerdan de eso? ¿O no? Compañeros, Sí, compañeras. fue lo que vimos el miércoles. Sí, correcto. Igual lo habíamos visto ya hace 8. La parte de teoría. Entonces, si yo tengo una partícula aquí positiva, esa partícula se va a mover a lo largo del campo eléctrico. O sea, va a tener una repulsión gracias a esto. Y se va a mover entonces en una dirección radial. ¿Me siguen? Pero aquí
hay una cosa importante que tienen que tomar en cuenta. Como el potencial debe ser continuo para todos los valores, entonces vamos a empezar a calcular el potencial aquí afuera, en la parte externa. Entonces el potencial en la parte externa va a ser igual a la integral del campo eléctrico Ah, yo a veces uso el epsilon así o a veces lo uso así. Entonces, por si lo ven de alguna de las dos maneras, para que no se les olvide. ¿Ok? Bueno, esto en realidad lo que tenemos es menos delta V es eso. ¿Y qué es un menos delta V? Un menos delta V va a ser potencial en A menos el potencial en el punto B. Entonces esto va desde un valor A hasta un valor B. ¿Ok? ¿Me siguen? Sí, profe. Compañeros. Y para poder calcular el potencial en este punto en específico, yo voy a decir que ese punto es A. Y voy a hacer que el potencial en B sea 0. ¿Ok? La respuesta en B me tiene que dar 0. Entonces, en A vamos a ir desde R. Vamos a ir con ese potencial desde un R hasta un valor que todavía no conocemos. Este valor todavía no le voy a dar cuánto vale. ¿Les parece? Y en este caso, como la partícula se mueve de forma radial, entonces yo voy a decir que el diferencial de radio es un dBr. Entonces sería en la dirección radial. Así voy a encontrar yo el potencial. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Ok. ¿Cuánto me da esa integral entonces? Esa integral me va a dar 3Q sobre 8pi epsilon sub 0 ¿Y cuál es la integral de 1 entre r cuadrado? Compañeros, compañeras. ¿No da menos 1 sobre R? Menos 1 sobre r. Y esto lo voy a evaluar desde r hasta qué valor hace que esto sea, qué valor hace que esto sea 0. Infinito. Entonces lo voy a llevar hasta infinito. Ujú. ¿Y eso cuánto me da? Tres q sobre 8 pi epsilon sub 0.
por R. ¿Me siguen? Profe, ¿no sería negativo? No, porque vea que cuando lo evaluamos en infinito, eso da 0. menos evaluado en R, eso da Ah, sí. Ok, sí, está positivo. menos por menos, es donde me da positivo. Entonces, ese es el potencial en la parte externa. En cualquier punto aquí, afuera, vamos a tener ese potencial. ¿Me siguen? Profe, Sí. porque en este caso utilizamos la forma indirecta, la fórmula. Ah, porque ya tenemos el porque ya tenemos el campo eléctrico en ese punto. Ok. Si, si no, si no tuviéramos el campo eléctrico, vamos a ver aquí. Este es el punto de interés, para ponerlo aquí. ¿Cierto? A una distancia R. ¿Me sigue, compañero? Sí. Entonces tendríamos que agarrar este punto de acá y sacar el potencial que genera ese punto. El punto de la par y sacar el potencial que genera el punto de la par ahí. Este de acá y sacar el potencial que tengo en ese punto. Este de acá, sacar ese potencial. Este de acá, este de acá, este de acá. Todos estos. Ver cuál es el potencial en ese punto. Con cada uno de los radios diferentes. Entonces, al ser una figura en 3 dimensiones, me quedaría una integral triple. ¿Me sigue? Sí. O tendría que empezar a jugar con la geometría para poder encontrar eso. Entonces, no sé, siento que se complica más. Sí, yo creo que sí. ¿Ok? Entonces, yo en realidad puedo calcularlo. A veces, calcularlo de una manera indirecta es mucho más fácil que calcularlo de una manera totalmente directa. ¿Me sigue? Ok. Ok. Ahora, ¿qué pasa en este caso? Aquí el campo eléctrico es 0. Entonces, ¿cuál va a ser el potencial? Aquí en el interior de este capacitor, de este conductor. ¿Qué dicen ustedes? Compañeros, compañeras. Disculpe, pero ¿cuál es la pregunta? ¿Qué va a pasar ahí en la parte interna del conductor? De R1 a 2R1. Sí, Pienso que no hay nada, ¿o sí? el potencial sería, como el campo eléctrico es 0, entonces el potencial es igual a 0. Sí, digo yo. Sí, ¿qué dicen el resto?
Yo creo Me lo suena. mismo, ¿eh? Ok. Ahí entra un poco lo que yo les dije al puro inicio. Cuando yo grafico, vamos a hacer más o menos un gráfico del potencial como función del radio. Si aquí pongo el potencial y aquí pongo el radio, entonces vean que el potencial, cuando R tiende a infinito, eso se hace muy pequeño. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Entonces, acá en este punto, cuando tengo 2R1, ese potencial, ¿qué pasa si es cero? ¿Qué pasa con la función? ¿Es continua o no es continua? No es continua. No contigo. Entonces, la función debe ser continua, sí o sí. Y como el campo eléctrico es la derivada del potencial, la derivada de quién da cero. El campo. No, la derivada del potencial tiene que dar cero. Pero, ¿qué función derivada me da cero? Constante. Una constante. Una constante. Entonces el potencial no es cero, sino el potencial es una constante. Entonces aquí el potencial tiene que valer un valor constante. ¿Me siguen? Sí. 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 Entonces, aquí, ¿cuándo sería constante? ¿Qué valor constante tiene aquí para que sea continuo? Entonces, para que esto sea continuo, esta R debería de valer igual, digamos, en la parte interna del conductor, tiene que tener un valor igual que en la superficie del conductor. Y en la superficie del conductor, ¿cuánto vale R? Compañeros, compañeras. ¿Cuánto vale R en la superficie externa del conductor? ¿No sería 2R1? 2R1. Y si metemos el 2R1 en esa función, ¿cuánto nos da? Todo el denominador multiplicado por 2R1. Entonces, el valor en esta parte del conductor es este que está acá. 3Q sobre 16 pi epsilon sub 0 R1. Es un valor constante que si yo lo derivo me da 0.
lo cual concuerda con que el campo eléctrico en el interior de cero. ¿Me siguen? Profe, entonces la gráfica antes de R1 tendría un comportamiento parecido al de después de R2. Correcto, debería de ser así. Y aquí, en este punto en específico, o sea, el campo eléctrico, el potencial eléctrico en la parte, digamos, en la superficie interna de ese conductor, tiene que valer ¿cuánto? Constante y lo mismo que la superficie exterior. Entonces tiene que valer 3Q sobre 16pi epsilon sub 0 R1. ¿Me siguen? ¿Me siguen con esto o los estoy confundiendo? Sí, profe, todo bien. Entonces aquí, primero hay que tomar en cuenta que la función del potencial debe ser continua en todo el espacio. Entonces, lo mejor para obtener el potencial no es de adentro hacia afuera, sino es de afuera hacia adentro. Tomarlo al revés. ¿Qué fue lo que hicimos? Entonces, en la parte externa es esto. Entre R1 y R2 es lo que ustedes me dijeron. 3Q sobre 16pi epsilon sub 0 por R1. Y aquí, como tiene que ser lo mismo, entonces a la solución yo le voy a sumar una constante. ¿Ok? Que esa constante la puedo obtener sacando el límite cuando el límite del potencial cuando R tiende a R1. Que yo sé que el potencial me tiene que dar 3Q sobre 18pi epsilon sub 0. ¿Me siguen con esto? Compañeros, compañeras. Profe, yo creo que ahí me perdí un toque en ese último. ¿En qué parte? En general, en este de R a R1. De R a R1. Sí, Ok. Igual lo puedo calcular como la integral esta. Del campo eléctrico diferencial del área. Que el campo eléctrico nos había dado Q sobre 8pi epsilon sub 0 R cuadrado. Sí, profe, ¿por qué es de L? ¿Qué es esta L? Es la que... ¿cuál L? Una L. Que va a ver, pues. Ah, el DDL. Sí. Ah, es que a Es- veces pongo DR y a veces pongo DDL. ah, ya, es En que realidad el mejor es un DDL, es que me confundí. que es la longitud en la cual se está moviendo el electrón. En este caso, la longitud es un radio. Es el Ok, radio ok. de la esfera. Sí. Sí, sí, es que ahí me confundí un poco, que hay una L y después se perdió y apareció una R. Ya, ya. Sí, sí, eso. Este. Ya es que a veces cambia un poco, cambia esas letras,
Pero lo que debe considerarse ahí, más que la letra que se está utilizando, es el concepto como tal, ¿verdad? Que es la longitud. Entonces, en este caso, sí, el DDL sería un diferencial de radio. Y aquí entonces nos queda que aquí. Entonces que este integral, cuando lo integramos me queda esto de acá. Y si lo evaluamos de R es infinito, ¿verdad? Para hacer el B0. Entonces me queda esta expresión de acá. Nada más que hay que sumarle la constante para que en el punto dado, en la parte interna del conductor, me llegue a dar siempre lo mismo. Entonces con eso yo logro encontrar que la constante, cuando hacemos el límite, aquí lo escribí mal. Aquí escribí mal esto. Este no es R1, sino este es R. Ajá, entonces cuando R tiende a R1, esto me da Q. Ah, no, ahí estaba bien escrito. Porque ahí ya estoy sacando el igual. Cuando meto este valor acá, en lugar de V me va a quedar Q sobre 8pi epsilon sub 0 R1 más una constante, Y este valor tiene que darme 3Q sobre 16pi epsilon sub 0 R1. Entonces despejo y encuentro el valor de la constante C. ¿Me siguen con este ejercicio? Pregunten Sí, ahorita profe. todo lo que quieran. Sí. Entonces, la expresión del potencial dentro del conductor va a ser 8Q sobre 8pi epsilon sub 0 por R más Q sobre 16pi epsilon sub 0 por R1. Ese sería el potencial que nosotros vamos a encontrar en el espacio vacío que tenemos acá. ¿Ve? ¿Qué le pasó a este? Ok. Entonces, en cualquier punto acá dentro del espacio vacío, esa es la expresión para el potencial. ¿Quedó claro este ejercicio? ¿O tienen dudas al respecto? Compañeros, compañeras. No, profe, quedó claro. Sí. Ok. Entonces, si quieren, resolvamos otro ejercicio. Resolvamos este de acá. Este no lo tengo resuelto, así que lo vamos a resolver completo. Nos dicen que una carga total de 5,6
microcoulomb está distribuido uniformemente sobre la corteza cilíndrica de plástico. El radio R de la corteza es de 4,5 centímetros. Calcular el potencial eléctrico en el origen en un sistema de coordenadas XY. ¿Cómo se muestra en la figura? Suponga que el potencial eléctrico en el infinito es 0. Entonces, ¿cuál es el potencial en este punto? ¿Cómo lo harían? ¿Qué se les ocurre ahí? ¿Alguien? ¿Ideas? No, no sé, profe, tal vez sacar como el pasado, la figura de aquí y la de afuera. Más o menos. Con el método de Gauss. ¿Cuál es el campo eléctrico en el centro? Mm, Veamos acá. Si tenemos este pequeño pedacito de carga, ¿cuál sería el campo eléctrico que genera ese pedacito de carga? Sería aquí. ¿Cierto? Y este pedacito de carga, ¿a dónde sería el campo eléctrico que genera? Dirección opuesta. Y si tenemos uno por acá, Entonces ahí en el origen sería 0. correcto, el campo eléctrico sería 0. La suma de todos los campos eléctricos me va a dar 0. Entonces, lo podemos calcular directamente. Indirectamente. Si no lo podemos calcular indirectamente, vamos a calcularlo de una manera directa. Profe, entonces ahí estaríamos usando la fórmula del potencial es igual a la integral de K por dq entre R. ¿Correcto? Ah, ok. K, yo sé que es constante, entonces lo saco del integral. Aquí vamos a poner un d de q entre el radio. Entonces, vamos a ver. Este d de q, ¿quién sería? Un lambda constante que se sale del integral, ¿cierto? Compañeros, compañeros. por Sí, sí. un- Lambda por un d de s. Y el d de s es r de z.
¿Me siguen? Sí, profe. Entonces quito el dedo de Q y es R por D de cita. ¿Está claro? Sí. Ahora, ¿qué distancia hay de la carga al origen? A 4,5 centímetros. Ujú. Metamos letras para no poner tantas cosas. Y ahora, ¿a dónde tengo carga para ese cilindro? ¿De dónde a dónde tengo carga? De 0 a 2 pi. Entonces, este R se me da con este R y eso va a ser ¿qué? K por lambda por 2pi. ¿Les parece o no? Compañeros, compañeras. ¿Y quién es lambda? ¿Quién es lambda? Lambda es la carga entre la longitud de la varilla. ¿Y cuál es la longitud de la varilla? 2 pi. 2pi. 2pi por R. Sí, sí. Entonces, pues se me va. Y ese sería entonces el potencial en el centro de ese nicho. ¿Cómo lo ven? Un poco más fácil que la otra forma. Ok, como les digo, hay unos que tienen sus ventajas, hacerlo de una manera o hacerlo de otra manera. Algunos se hacen más fáciles así, otros se hacen más fáciles del otro. Ya, unos con el campo eléctrico, otros con el potencial. Todo depende si el campo eléctrico es fácil de encontrar o no. Si es fácil de encontrar, entonces es mejor hacerlo con el campo eléctrico. Ok, ¿cómo van con esto? Compañeros, compañeras. Vamos a ver si ya había hecho todos estos. Voy a hacer esto y después hacemos el otro. Que ese es el último que traía planeado por hacer. Ok. Nos dicen que el potencial eléctrico en un volumen del espacio está dado por esa expresión. X al cuadrado más XY al cuadrado más YZ. Determinar el campo eléctrico en esa región en la coordenada 3, 4, 5.
¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Entonces, ¿cómo puedo encontrar el campo eléctrico? Según lo que les había dicho yo anteriormente. Campo eléctrico es menos el gradiente del potencial. ¿Me siguen con esto o no? Sí. Entonces, el campo eléctrico en X, la componente en X de ese campo eléctrico va a ser menos la derivada parcial del potencial con respecto a X, en el caso de que estemos en coordenadas cartesianas, que sería este caso. Entonces, ¿cuánto me da la derivada de esta expresión? Dos x Ujú. 2x. 2x más y al cuadrado. Ok. Bueno, menos y al cuadrado. El menos es por el menos de Ujú. la fórmula. A mí a veces se me olvida ponerlo, entonces espero que a ustedes no se les olvide. ¿Y cuál sería entonces el campo eléctrico en Y? Menos la derivada parcial del potencial con respecto al eje Y. ¿Y eso cuánto da? Menos Menos 2xy 2xy más z. Menos z. menos z. Menos 2xy menos z. ¿Y en el eje z? Menos y. Esto daría menos Y. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería el campo eléctrico para estas coordenadas? Entonces sería menos 6 menos 5 al cuadrado da menos 31. Profe, ¿no sería menos 4 al cuadrado? Ah, sí, perdón. Menos 4 al cuadrado da menos 20. 4 a la 2 da 16. Menos 6 da 22. Ah, ando mal con esos cálculos mentales. Ok. ¿Este otro cuánto da? Menos 29. Menos 29. Menos 29. Y este da 4. Menos 4. 4. Entonces el campo eléctrico tiene un valor de menos 22 en I, menos 29 en J, menos 4 en K. Esto en unidades de Newton por Coulomb o, si ustedes quieren verlo, voltios por metro. Cualquiera de las dos unidades que lo den está correcto. ¿Está claro cómo encontrar un campo eléctrico a partir de un potencial? Sí. Sí, todos.
¿O hay alguien que no? Todo bien. Ok. Ya que está tan claro, entonces hagan esto ustedes. Si quieren, para eso, ay, vamos a ver a quién toque. Si quieren para ese, utilicemos coordenadas. ¿En qué lo quieren sacar? ¿En cartesianas o en esféricas? Compañeros, compañeras. ¿Alguien? Esféricas, profe. En esféricas lo calculamos. Sí. Ok, calculémoslo en esféricas. Nada más voy a poner aquí la fórmula de esféricas. Por la derivada con respecto. Ok. Entonces, este es el potencial. Este sería en el eje radial. Este es en el eje polar y este es en el eje azimutal. ¿Estamos? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, ¿cuál sería el campo eléctrico en la dirección radial? Sería la derivada del potencial menos la derivada del potencial con respecto a el radio. ¿Y eso me da? Menos v sub 0 por e a la menos r cuadrado sobre a cuadrado. Por la derivada de lo de arriba. ¿Y cuánto es la derivada de lo de arriba? Compañeros, compañeras. Eso de ahí. ¿Me siguen? Menos se me da con menos. Y esta sería entonces la expresión del campo eléctrico en la dirección radial.
¿Se acuerdan de esto? ¿Me van entendiendo? Sí, profe. Sí. Ok. ¿Cuál sería el campo eléctrico en la dirección polar? -1 sobre R Ajá. por la derivada parcial de V bueno, sobre la derivada parcial de zeta. Ok. ¿Cuánto me da esa derivada parcial? Ah, 0. Perfecto. ¿Y cuál es el campo eléctrico en la dirección azimutal? También daría 0. También debería ser. Perfecto. Entonces, este es el campo eléctrico para este problema. Eso es el campo eléctrico en coordenadas, ¿cómo es que se llama? Coordenadas esféricas. Así que, aunque vean esta fórmula rarísima y horrible, muchas veces da cero. O casi siempre da cero. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta acá? Compañeros, compañeras. ¿Alguien? Ese yo se lo había preguntado. De mi parte creo que está bien. Creo que entendí bien. Casi las 6. Ok. ¿Alguien más? Profe, pues te digo que lo podemos sacar de la forma cartesiana también, ¿no? Ah, sí. Sería mucho más complicado. Si quiere complicarse la vida, sí. Ajá, ok. Porque Sí, vea que porque el hay que reemplazar el potencial, R con eso y después sacarle las derivadas parciales. correcto, el potencial es V0 por E a la menos R cuadrado, sería entonces X cuadrado menos Y cuadrado menos Z cuadrado entre A cuadrado. Ese sería. Ok, y ahí sí tendríamos una componente en Y, en J y en K. Habría que Correcto, sacar todas las derivadas parciales. Ok, sí, es mucho más largo. exacto. ¿Ok? Entonces, no sé si quedan dudas o ya el tema está claro, el tema de potencial. Compañeros, compañeras. Ya vimos esto que no sé, casi, a veces no se ve en los cursos. Cómo pasar de un potencial a un campo eléctrico. Pero esto es importante. Eso, que por lo menos lo hagan una vez en la vida, digamos, es importante para poder entender claramente por qué acá yo les estaba hablando de esta constante y por qué le agregamos esta constante. ¿Qué pasa si yo derivo el potencial con respecto a R?
en esa expresión. Compañeros, compañeras. ¿Cuál es la derivada de esto con respecto a R? O menos la derivada. Quedaría entonces menos Q sobre 8pi epsilon sub 0. ¿Y cuál es la derivada de 1 sobre R? El logaritmo natural de R. No, la derivada, Ah, la derivada. no la integral. Menos 1, ¿verdad? El exponente que es menos 1 y al exponente le resto 1. Entonces me quedaría eso. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Sí, Sí, pero ¿Y cuál es la derivada parcial de esto con respecto a R? 0. ¿Ok? Entonces, cuando R es menor a R1, esta es la expresión que me queda del campo eléctrico. Compárenla. ¿Cómo queda entonces el campo eléctrico? Sí, ahora mismo. ¿Ok? ¿Está claro entonces? Este artilugio de sumarle una constante es más que todo para seguir con la idea de que el potencial eléctrico siempre debe ser continuo a lo largo de todo el espacio. Perdón, el potencial eléctrico debe ser continuo en todo el espacio. Ok, son las 4:37. No sé si quieren que terminemos la clase aquí. ¿Quieren que hagamos algún otro ejercicio de Gauss? Que ahí tenía esos dos que no habíamos hecho. ¿O quieren que empecemos la teoría de, ¿cómo es? De capacitores. ¿Qué quieren hacer? por mí veamos otro ejemplo. Otro ejemplo. Por mí también, profe. Ejemplo de potencial Gauss, Potencial. potencial. Ok. Aquí ejemplos de potencial. Aquí tengo varios. Vamos a ver este. Ok. Ah, bueno, esto era lo que les estaba diciendo de que el potencial debe ser una función continua. Ok. Este es el que quiero hacer. Porque este sí me interesa. Encontrar el potencial a una distancia r de una línea muy larga. O sea, el potencial eléctrico acá. Debido a una línea muy larga. Entonces, ¿se acuerdan cuál era el valor del campo eléctrico? Ahí.
Compañeros, compañeras. ¿Recuerdan de eso o no? Perpendicular a la barra. Correcto. Pero ¿cuánto valía ese campo eléctrico? Campo eléctrico era lambda. De X. ¿Ah? O calculamos el campo eléctrico con Gauss. Era ¿No? como el que había hecho lambda por DX. Sí, eso lo habíamos hecho en una clase anterior. Ajá. Lo calculamos mejor con Gauss, porque veo que ustedes todavía no, todavía les falta un poco estudiar esa parte de Gauss. Está bien. Entonces, vamos a hacer nuestra figura gaussiana. Va a consistir entonces de un cilindro de radio R. Ahí. Entonces, el campo eléctrico, vamos a ver, para calcular el campo eléctrico tenemos que la integral cerrada de E punto diferencial de área es igual a la carga encerrada ¿ok? Carga encerrada entre epsilon sub 0. ¿Ok? Entonces, ¿esta integral cuánto da? Vea que tenemos tres caras. O tres superficies acá. Tenemos la superficie 1, la superficie 2, que sería esta cara de atrás, y tenemos la superficie 3 que corresponde a todo esto. Toda esta área que va por ambos lados. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto da E punto DDA para la 1? 0. 0. Para la 2 0. y para la 3, E por A. E por A. Entonces sería E por el área, ¿y el área cuánto es? ¿Ves que está en rojo? Dos pi por R Por ahí. multiplicado Por L. por la longitud. ¿Cuánta carga tengo yo encerrando aquí? Desde aquí hasta acá. La carga es lambda por L. ¿Me siguen? Sí. Sí, la densidad lineal de carga multiplicado por la longitud. Entre epsilon sub 0. Entonces, este L se me da con este L. Y me queda que el campo eléctrico está dado por ¿qué expresión? Por lambda entre 2pi
R por epsilon sub 0. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, profe. Sí. Ok, voy borrando todo esto. Entonces, si ya tenemos el valor de lambda, podemos encontrar el valor del potencial. ¿Potencial cómo se calcula? Sabemos que VA menos VB es igual a la integral desde un valor A hasta un valor B del campo eléctrico producto punto diferencial de longitud. ¿Y cuál sería la longitud en la que se mueve una partícula que está por acá? ¿Hacia dónde se podría mover? Se va a mover en la dirección del campo eléctrico. Entonces se va a mover hacia arriba o hacia acá o hacia allá, etcétera. De forma radial. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Entonces, el punto A es el punto de interés. Entonces, el punto de interés es a una distancia R del punto. ¿Estamos claros? Mucho ojo a este procedimiento y a estas cosas porque lo vamos a ocupar para capacitores. Cuando veamos capacitores, ¿cómo es? Cilíndricos. Entonces aquí me va a quedar que esa integral, ¿cuánto me da esa integral? Compañeros, compañeras. ¿Alguien? ¿Cuánto me da esa integral? Logaritmo natural de R, no. Ok, por el logaritmo natural de R. Y ese lo evalúo de R a B. ¿Y eso cuánto sería? Bueno, este B todavía no lo voy a poner. Eso sería lambda sobre 2 pi epsilon 0 por el logaritmo natural. Bueno, por un logaritmo natural. Ahorita vamos a ver un poco eso. Entonces, acuérdense que yo quiero hacer que en el punto B el potencial se me haga cero. ¿Cierto? Ujú. Y entonces, ¿dónde se me hace cero esta expresión? Esta expresión, ¿dónde se me hace cero?
En 1. ¿Cuándo R vale 1? Pero el problema es que acá entonces yo voy a decir lo siguiente. Yo voy a proponer un valor en el cual el potencial sea 0. Para eso, mi valor a partir del cual yo estoy tomando el potencial, lo voy a tomar en la superficie del cilindro. En la superficie del cilindro. ¿Me siguen? ¿Me siguen o no? Sí, Yo, yo no, profe. No. Ok, Sí, es que entonces, no entendí por qué el R. ¿por qué el R mayúscula en la superficie del cilindro? Porque Sí, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué pasa si yo evalúo el potencial en R? ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto me da si yo evalúo el potencial en R? Compañeros, no le daría 0, profe. correcto. Esta es la expresión del potencial. Entonces el potencial en R, esto me da 0. Yo tengo que escoger un lugar en el cual eso sea 0. Que era esta condición que le estamos poniendo aquí. Que el potencial sea 0 en algún lugar. B. ¿Me siguen o no? Profe, pero esa R mayúscula es del cilindro o es del alambre. Es que no estoy confundido si está hablando de la O, E. Ah, no, el B es lo que lo podemos ver como una ampliación de este alambre. Este alambre tiene un radio, voy a decir que el radio de este alambre es R mayúscula. ¿Ya? ¿Me siguen o no? Sí, profe. Igual, digamos, yo puedo decir que mi potencial puede estar en 2R. Entonces aquí le pongo 2R. Ese valor yo lo puedo escoger a conveniencia. Tal que haga que cuando B es el valor que yo escojo, en este caso B, yo estoy escogiendo que sea R mayúscula, el potencial en ese punto tiene que ser 0.
¿Me siguen? Yo sé que eso es difícil de digerir. Eso no es tan fácil, eso es complicado. Por eso quiero que saquen las dudas o digan lo que están entendiendo. Compañeros, compañeras. Profe, digamos, es que entonces, digamos, para que VB sea 0, el logaritmo natural de 1 da 0, pero lo que no Ajá. entiendo es por qué pusimos el R ahí, el R mayúscula. Ok, lo pusimos porque cuando yo hago esto aquí y lo evalúo, entonces lo evalúo arriba menos evaluado abajo, Ujú. ¿cierto? Y la propiedad del logaritmo natural es que el logaritmo natural de A menos logaritmo natural de B es igual al logaritmo natural de A entre B. Ajá. ¿Sí? Pero entonces para que eso de 1 A y B tendría que ser iguales. Correcto. Ah, ok, ya entendí. Por eso es por lo que yo propongo que en el lugar donde ese potencial sea 0 es en R. En R mayúscula, en el radio del cilindro o del alambre. ¿Ok? Ujú, sí, ya entendí. Porque uno, ¿qué estamos hablando? ¿Un centímetro, un metro, un milímetro? ¿Qué? Ya no tiene, así, el uno como tal, físicamente no tiene sentido. Sí, mejor poner una variable ahí, digamos. Bueno, Correcto. sí. ¿Sí? Entonces es algo que yo puedo medir físicamente. Recuerden ustedes que un multímetro, cuando nosotros tenemos un multímetro, ¿ok? Cuando ustedes tienen un multímetro, aquí tienen dos entraditas, ¿cierto? Aquí tenemos un cable que por lo general uno es rojo y este segundo es negro, ¿cierto? Sí. ¿Todos han usado un multímetro alguna vez en la vida? Bueno, mínimo yo sí, pero Yo sí. ¿Ok? Entonces, uno lo que hace es que el negro lo pone en un lugar donde uno supone que el potencial, o ahí uno define que el potencial es 0 en ese lugar. Y en este otro, entonces, ahí es donde uno encuentra la diferencia de potencial entre los dos puntos. Entre este punto y este punto. Entonces, yo tengo que definir mi 0. Ahí habíamos visto en los ejercicios anteriores que el potencial se hacía 0, era en infinito. Entonces, por eso hacíamos B infinito. Por la fórmula que teníamos. ¿Me siguen? sí, profe. Sí. Entonces, en este caso, para hacerlo más simple, yo lo estoy poniendo es en la superficie del conductor. Ahí el potencial es 0. Y ahí puedo calcular entonces el potencial en ese punto, o en ese punto, o en este, o en cualquier otro punto.
Ok, eso es como, más que todo como para tener un punto de referencia. Ok. ¿Está claro este? Profe, una última preguntilla rápida. Sí, En el paso de arriba teníamos que el campo es lambda por T dividido por la E sub 0. ¿Cómo se llama eso? no, lambda por L. Lambdas. ¿Por Lambda qué? por L, Por L, sí. por la longitud. Y en el siguiente paso usted definió que la longitud es 1/2 pi r minúscula. No, no. Lo que hice fue despejar de aquí. Ah, Vea ok. que L se me cancela con L. Sí, ¿Y ahora sí? sí. Ok, ¿alguien más? Profe, ¿puedo hacerle una pregunta del avance del proyecto? Ok, Eso se sube en el apartado del GAP, ¿verdad? correcto. Ah, ok, ok. Ahí ustedes van a evaluaciones y en evaluaciones ahí está la carpetita para subirlo, Ok. en donde dice avance 1. Es para el 4, ¿verdad? Para el 5, Para el para 5. el lunes todo el día. Ok, por ahí. Ujú. ¿Alguien más? Estamos bien con eso. Ah, bueno, para ese proyecto, no necesitan subirlo todas las personas. Hay espacio para que lo suban todas las personas. Yo no los establecí por grupos, pero ¿cómo es que se llama? Yo les subo a cada uno las indicaciones de lo que me subieron. Ahí yo me fijo en la lista a ver a quién pertenece cada uno de esos. ¿Estamos? Profe, perdón, se me cortó. ¿Podría repetir eso? Que, que no tienen que subirlo todos al TEC digital. Con que lo suba uno de cada grupo, más que suficiente. Ah, ok, perfecto. Ahí yo igual les paso las anotaciones y les paso todo a todos. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y el asunto es que no los pongo en grupos porque el TEC digital no me permite, digamos, si alguna persona no hace el trabajo o algo así, el TEC digital no me permite poner notas diferentes a las personas dentro del grupo. Entonces se vuelve un enredo. Por eso prefiero ponerlo individual. Profe, Sí, que nosotros, el grupo de nosotros, hace falta un compañero. Le escribimos por WhatsApp, por todo lado, y no se ha unido al grupo de nosotros, entonces no sé qué pasará con eso. no, lo que hacen ustedes es que ponen nada más el nombre de los integrantes del grupo que estuvieron presentes. Ok, perfecto. Gracias. Sí, yo a cada uno, por eso, ¿cómo es que se llama? Por eso fue por lo que hice los grupos, digamos, con las personas que me dijeron primero y después con todo el resto de los estudiantes que faltaban. Algunas veces se puede dar el caso que algún estudiante esté matriculado y abandonó el curso o lo retiró y entonces como lo retiró, ya no aparece
ya no va a hacer el trabajo, entonces por eso es por lo que yo tengo que considerar a todos los estudiantes. Por eso fue por lo que los puse en esos grupos. Pero sí, si se da un caso de esos, no se compliquen mucho la vida. Nada más ponen el Ay. nombre de las personas que estuvieron. ¿Sí? Según lo que usted envió, es el 4, no el 5. Es el 4. Sí, en la presentación está que es el 4 y acabo de revisar en el TEC digital y también está puesta la fecha como 4. Ah, ok. Entonces, no sé si quieren que lo ponga hasta el 5, para que sea hasta el lunes, para que tengan tiempo el lunes de trabajarlo, en caso de que quieran trabajarlo el lunes. Está bien, profe. Ok, entonces Está bien. ahorita voy a cambiar esa fecha, ahí al TEC digital. Entonces, sí, ahí para que tengan ese día de más. Ok, estamos entonces, compañeros, compañeras. Correcto. Listo, profe, gracias. Ok, entonces buen fin de semana. Bueno, profe, buenas tardes, muchas gracias. Está bien, profe, gracias. Ok, Hola, ahí profe. estamos hablando. Otro día. Bueno, Bueno, profe. ok, hasta luego.